¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les agradezco mucho por nuevamente acompañarme. ¿Me están viendo o solamente están viendo mi pantalla? Solo la pantalla. Las dos. Ah, bueno, listo. Yo las dos. Ah, bueno, listo. Es que para mí este manejo de Teams es nuevo. Pero bueno, muchas gracias por acompañarme nuevamente. Para los que son nuevos, pues bienvenidos. Para los que hayan estado con nosotros en tiempos recios, pues agradecerles nuevamente que estén acá en este ciclo de acercamientos de la literatura o de la novela histórica con la literatura, con la historia, ¿no? Y pues para los que no conocen mucho de la dinámica, la idea no es tanto hacerle un análisis a la obra como tal, sino hacer un contexto histórico que permita un mejor acercamiento a la obra en el momento de que la vayamos a leer, o si ya la leímos, pues obviamente entender un poquito más de lo que pasa alrededor de la obra, porque pues la literatura a veces se queda corta para explicar todos los sucesos y es importante entender ciertas dinámicas de la historia que son un proceso largo para poder entender lo que quiere decir el autor con la literatura. Hoy vamos a hablar de Largo Pétalo del Mar. Esa es la última obra de Isabel Allende. Lo titulé Largo Pétalo del Mar, un viaje desde la España de Franco hasta el Chile de Allende, porque vamos a tratar un poco el tema de los inmigrantes y el exilio bajo la Segunda Guerra, perdón, bajo la Guerra Española, Civil Española. Entonces, para los que ya se leyeron el libro, pues van a encontrar unos elementos que les van a sonar muy parecidos. Para los que no, pues la idea es precisamente que tengan un contexto más amplio a la hora de leerla y entenderla un poco mejor. Esperen un segundo, no sé qué pasó. Listo. Esta obra está basada en un contexto de la Guerra Civil Española. Nosotros, y ahí me voy a adelantar un poquito a la próxima charla, no voy a tratar hoy la Guerra Civil Española por una razón particular, y es porque estoy preparando la próxima charla, que es sobre El hombre que amaba a los perros, de Leonardo Padura, y que tiene que ver con la Guerra Civil Española y todo la Unión Soviética. Entonces creo que ese tema de cómo se desarrolla un poco mejor o cómo se desarrolla un poco más la Guerra Civil Española en contexto también de la Unión Soviética, pues lo vamos a ver en la próxima charla con el libro de Padura. Entonces, ¿hoy en qué nos vamos a centrar? Nos vamos a centrar en el tema de la migración, en el tema de los refugiados y en el tema del desplazamiento que tienen que hacer los españoles a raíz de la Guerra Civil Española. Isabel Allende, cuando una entrevista que estuve escuchando que le hacían, cuando habla de esta obra, la define como eso. Ella lo que quería mostrar era un poco el drama de los refugiados, lo que viven los migrantes y el amor. El amor es una historia de amor, también tiene ahí una trama de historia de amor, pero un amor ya maduro, un amor de dos personas adultas. El tema que trata del amor, pues ya se los dejo a ustedes para cuando lo lean. Hoy vamos a tratar el tema, principalmente nos vamos a centrar en migrados y refugiados en la Guerra Civil Española. Entonces, si me enredo un poquito, les pido paciencia porque quiero mostrarles algo de Google Maps para que en términos geográficos entendamos bien dónde estábamos parados y qué es lo que pasa con los migrantes. Entonces voy a tener que salirme de la presentación y poner Google Maps. Entonces espero no enredarme porque es la primera vez que trabajo en esta plataforma. Listo. Entonces, acá está el libro. Esta es la portada del libro, Isabel Allende, Largo Pétalo del Mar. Vamos a desarrollar esta exposición o esta charla en 3 secciones. Migración, todo lo que tiene que ver con el exilio que ellos tienen que vivir. Los personajes, vamos a ver quiénes son o quiénes fueron algunos de estos españoles que tuvieron que emigrar. No los podemos mencionar todos, pues fueron muchos, pero sí a tocar algunos principales y unos que seguramente vamos a reconocer. Y al final vamos a mirar rápidamente el tema del arte, y es cómo también los artistas españoles que para ese momento, los republicanos que se dedicaban al tema de escritura, de la poesía, del arte eran bastante, y cómo a través de ellos se retrata también este exilio del cual ellos son víctimas. Tenemos un videíto que me pareció chévere, me parece chévere traer un video.
de las personas, con testimonios de las personas que vivieron el exilio o con personas que estuvieron vinculadas de algún momento, de alguna manera con el proceso histórico. Entonces también vamos a tener un pequeño video. Entonces comencemos con el tema de la migración. Ay, perdón, se me fue. Estas son fotos tomadas de la migración, de cómo los refugiados llegan a Francia. ¿Listo? Para entender un poquito este tema de Francia y de cómo llegan allá y qué es lo que está pasando, entonces vamos a hacer un poquito de historia cortica. La Guerra Civil Española se da en 1936 a 1939. Estos son acontecimientos bélicos que producen alrededor de 4 o 5 movimientos migratorios grandes en España y en distintos momentos. Cada año se va a dar uno con destinos diferentes de alguna manera y con personajes o protagonistas diferentes. Situémonos en el contexto mundial de ese momento. Estamos en un periodo entre guerras, por así decirlo. Otros historiadores como Hobsbawm dirían que fue una guerra larga, que no hubo periodo entre guerras porque casi que saltamos de la primera a la segunda y que hay un periodo, y que pues ese es el periodo de guerras. Pero entonces estamos en un periodo entre guerras, el entorno político de Europa está bastante polarizado, hay xenofobia, la caída de los Romanov en Rusia, de los Habsburgo en Austria, todo esto va generando una inestabilidad política que va a ser permanente un poco en Europa. Habían salido de la Primera Guerra Mundial y habían trastornos económicos y sociales a causa de la guerra, y los extremismos ya se estaban empezando a ver un poco en el panorama mundial. Ya empezábamos a ver fascismo y ya empezábamos a ver rasgos muy marcados de comunismo, ¿sí? El fascismo ya estaba bastante instaurado en Italia, ya Mussolini había dado muchas muestras de su poder y su liderazgo. Alemania también ya tenía a Hitler un poco más empoderado, trabajando en Alemania por poder subir y ascender en el poder, y pues Rusia con todo su tema comunista y Stalin ahí mirando cómo hacía una extensión de su ideología política, ¿sí? Que esto sería pues la antesala de la Segunda Guerra Mundial y posteriormente de la Guerra Fría. Esto quiere decir que para ese momento había un poco de inestabilidad, las democracias también estaban muy débiles, había desempleo, había protestas generalizadas, y todo esto lo que estaba propiciando era un retorno de esos gobiernos dictatoriales y autoritarios. Y es así como surge un poco la dictadura de Franco, que es una guerra civil que dura aproximadamente 3 años y que muestra, y que es una característica importante de lo que está viviendo Europa y que puede plasmar muy bien lo polarizada políticamente que estaba Europa. ¿Sí? Entonces esto se va convirtiendo ya también en una guerra de ideologías, y en algunos casos España entonces es apoyada o por los italianos y los alemanes hacia la derecha, o hacia lo que quería Franco, y hacia los republicanos un apoyo de los soviéticos, ¿no? Entonces empieza pues como toda esta dinámica de guerras, y para este primer momento pues Francia es la que empieza a recibir todos esos exiliados republicanos que se van dando a raíz de esta guerra. Son refugiados en masa, son muchos, y pareciera que las organizaciones humanitarias no se dieran cuenta muy bien de lo que estaba pasando. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a ver cómo se van moviendo esos primeros migraciones o esas migraciones. Este mapa que estos 4 mapas que ustedes están viendo tienen que ver con cómo va Franco subiendo e invadiendo un poco España. Lo morado son los republicanos, los azules son los nacionalistas, y cómo ellos van captando territorio. Esto es julio de 1933, al inicio de la guerra, donde empieza a darse la primera migración. Acá estamos en el 37, si ya ven ya este pedazo
esta parte ya está ocupada. Para 1938 ya Bilbao está ocupado por los nacionalistas. Y recordemos, bueno, Bilbao sí, Bilbao principalmente. Y como vemos, ya el último bastión que queda es Cataluña, que es la que hace que los migrantes ya salgan en masa hacia 1939, que va a ser esa gran migración de españoles hacia Francia. Quería mostrarles. ¿Están viendo el Google Maps? ¿Sí? ¿Alguien me puede confirmar? Sí, No, señor. no lo estamos viendo. Ah, Yo ya sí está lo cargado. estoy viendo. ¿Ya? ¿Ya lo Sí pueden ver? lo puedo ver. Sí, señora. Listo. Ya, Entonces sí, señora. Listo, entonces nos vamos a centrar en este mapa, pues en Google Maps, para entender un poco los movimientos. Yo también tengo otros en la presentación que también los vamos a ir como alternando. Están un poquito pixelados, pero la verdad fue que fue difícil encontrar unos mejores. Entonces, bueno, uy, esto no me quiere mover, allá. Listo, entonces la primera gran migración se produce en el verano de 1936, al caer, siempre se me dificulta este nombre, Guipúzcoa, en poder de los sublevados, ¿sí? Entonces cae, y en los primeros días de septiembre cae Irún. Si nosotros vemos, Irún está en esta parte de acá, ¿sí? Tras una resistencia desesperada, pero pues las tropas de Franco entraron en la ciudad abandonada por sus habitantes, y pues incendiada por los defensores. Entonces ese es en ese primer momento comienza el éxodo que sufriría el pueblo español en 3 años que dura la guerra. Principalmente al inicio se dan migraciones de mujeres, niños y ancianos Pues que no sé, atraviesan, imagínese que yo le dije a la la gente que frontera. tuve que hacer ese curso de marco lógico, pero Fer, no, cuando esta vieja ¿tú me puedes finalizando, ayudar cerrando los dice micrófonos, por favor? que hay que entrar al Disculpa, curso, cierren los micrófonos. ¿Tú los puedes cerrar? No. Tú lo puedes cerrar, ¿no? Ya, listo. Listo, gracias. Entonces estábamos en que este es el primer lugar que invaden, y de donde sale la primera migración, que como les estaba contando, principalmente es de mujeres, niños y ancianos, y pues que la ruta es San Juan de la Luz y Bayona. Entonces empiezan a ocupar estos territorios. Ahorita más adelante vamos a ver dónde están los campos de concentración, como así los llamaban, para los españoles en Francia. ¿Listo? Estamos hablando de 15.000 a 20.000 españoles de este pedazo del País Vasco que están huyendo. Muchos lo hicieron por mar, ¿sí? Pues finalmente estábamos acá en las orillas. Entonces muchos lo hicieron por mar. A los pocos días seguía pues como la huida de esos republicanos, pero muchos de ellos volvieron a Cataluña, ¿sí? Entonces, bueno, y otros regresan también a Irún, sin ningún problema. Donde naturalmente habían quedado muchos de sus familiares, no todos pudieron emigrar, entonces lo que hacen es como empezar a regresarse, pues para retomar con sus familias y demás. Algunos se quedan en estos lugares, en San Juan de Luz y de Bayona. El segundo exilio tiene que ver con Bilbao, ¿sí? Entonces el segundo exilio afectó más o menos unas 125.000 personas y se produce a raíz de la victoria de las tropas franquistas en el frente norte entre los meses de marzo y octubre, y es la caída de Bilbao. Entonces acá estamos viendo a Bilbao. ¿Listo? ¿Recuerdan ese primer mapa? Voy a ver si lo podemos poner acá. ¿Recuerdan? Entonces salieron de acá porque fue lo primero a lo que llegaron, hacia arriba, y como vemos la segunda huida ya están acá sobre Bilbao, ¿no? Y pues tienen otra huida nuevamente. Estamos hablando de que cae Bilbao el 19 de julio, Santander el 26 de agosto y Asturias el 27 de octubre. Se produjo una fuerte desbandada hacia Francia, principalmente. Y se calcula que casi todos provenían del País Vasco, es decir, del norte
España. Casi todos estos inmigrantes o los españoles que se van permanecen en Francia solamente por algunos días y algunas semanas, porque el gobierno francés estaba también un poco estimulando el regreso de esos españoles. Lo que quería un poco era que ellos volvieran nuevamente a su país. Sin embargo, también estaban buscando otras alternativas fuera de Francia, y esas otras alternativas se estaban dando en algunos países europeos y en algunos países de América, ¿no? Sin embargo, también hay una migración, y la vamos a ver ahorita en un mapa. Hay una migración hacia el norte de África, cerca de Túnez, y hacia Marruecos. Por eso ahí también vamos a encontrar españoles. Entonces, principalmente se dan, hasta ahorita, vamos en Francia, algunos en el norte de África y otros hasta Marruecos. Es como la cuarta migración grande que hace que ellos tengan que buscar otras opciones, y esas opciones es el continente americano. ¿Listo? Entonces vamos a continuar con el recorrido. La tercera fase de exiliados se refiere a algunos que por algún distintos medios de evasión o de desamparo por la representación política de algunos países consiguieron refugiarse en Francia, y sigue pues como se sigue con la migración. Desde marzo a junio de 1938 se produce la cuarta oleada de exilios, en la ocasión de la caída de Aragón tras la batalla de Ebro. Entonces vamos a ver acá que este es el río, perdón. Ay, no me quiere ni subir ni bajar. Ay, ¿qué le pasó? Ya, listo. Entonces, este es Ebro, ¿sí? Y en esta parte comienza a darse otra nueva oleada, otro ataque de Franco, ¿no? Entonces, claro, al principio migramos hacia el norte de Francia, y acá, ya en esta parte, migramos hacia el sur de Francia, ¿sí? Hacia estas playas en Francia. Entonces, la cuarta oleada se da por esta parte de acá. Entonces, llegan a este territorio de acá. Hay muchos exilios, el número de exiliados es importante. Algunos deciden volver después de esta huida, posteriormente deciden regresar y regresan acá a Cataluña, regresan a esta parte de acá, ¿sí? Y pues resulta que ese es el último bastión al que llega Franco, ¿no? Acá lo estábamos viendo. Acá ya no está Bilbao, ya está en manos de nacionalistas. Irún hace rato lo perdimos. Y miren que el último gran exilio se da es en Cataluña, ¿no? Entonces acá estamos, y lo que ellos hacen es migrar hacia estas playas, que era lo que estábamos hablando ahorita. Se habla de 1,5 millón de españoles. Aquí ya hay un cambio importante, ¿no? Aquí ya no solamente estamos hablando de que migran niños, mujeres y ancianos. Aquí ya estamos hablando de que migran soldados, migra el ejército, población civil, diplomáticos, funcionarios del gobierno, dirigentes sindicales, obreros. Aquí ya estamos hablando de un éxodo de más de 1,5 millón de personas, donde ya no importaba si eran mujeres, niños, porque, pues claro, al principio todos se quedaban peleando, los diplomáticos y demás, tratando de hacer sus movimientos, pero ya aquí cuando cae Cataluña, pues uno como que la desesperanza ya entra, y entonces empiezan a migrar todo tipo de personas, ¿sí? Soldados, obreros, mujeres, niños, diplomáticos, profesionales, familias enteras. Bueno, esto hace que no solamente entonces ya ellos empiecen a buscar no solamente esta parte del norte de Francia y esta parte del sur y las playas de Francia, sino que también empiecen a mirar hacia África. Entonces, miren, este era el mapa que les estaba mostrando. ¿Sí? Este era el mapa que les estaba diciendo, perdón, que está bastante pixelado, pero realmente no encontré ningún otro mejor, y por eso decidí utilizar a Google Maps. Entonces, si ven, estamos de Bilbao hacia arriba, y de aquí hacia las playas de esta parte. Y aquí es lo que estábamos hablando, de que no solamente se van
hacia Francia, sino que también empiezan a migrar hacia esta parte de Marruecos y hacia esta parte del norte de África. ¿Sí? Aquí principalmente todavía, hasta el 36, 37, todavía no había empezado como esa gran oleada de inmigración hacia América del Sur, sino que estaban más concentrados todavía en algunos países de Europa, porque pues también se fueron a otros lugares que no necesariamente fueron Francia, pero pues la cercanía hacía que lo más fácil fuera pasar esa frontera y pasar esos mares y llegar a Francia, ¿no? Se desplazaron también, como les digo, algunas colonias que todavía eran francesas en el África. Listo, esto tiene que ver, esto ya lo vamos a ver, esto tiene que ver es dónde se concentran esos refugiados en Francia. Es un video, Esto no es un video, es un mapa. Ya miramos. van a ver cómo también que estas van a dar acceso las 24 horas del día, 7 días a la semana, y que permitan ser accedidas, en este caso como lo vamos Hola, a ver, ¿me pueden cerrar los acceder micrófonos? a todos estos miles de documentos académicos. ¿Pueden cerrar los micrófonos, lo podamos porfa? hacer de manera remota, así como lo voy a hacer ahorita, ¿listo? O sea, y en su caso, pues usted Por lo puede hacer favor, desde cerrar su los casa, micrófonos. en esta época, y a futuro lo puede hacer desde su trabajo, en fin, ¿listo? Porfa, ¿me cierran los micrófonos? Gracias. Bueno, entonces, estamos hablando ya acá de las concentraciones que se realizan. Bueno, esta guerra sin duda deja miles de personas fuera de España en busca de una salvación diferente. Estamos hablando de Francia, colonias en el norte de África y más adelante en América Latina. La odisea que ellos pasan en territorio latinoamericano también es complicada, ¿no? El avance de los franquistas produce un éxodo pues, impresionante en España entre enero y febrero de 1939, que es ya cuando nos vamos acercando al fin de la guerra civil. Y pues más de medio millón de españoles cruzan los Pirineos hacia Francia buscando cómo huir de las represalias del bando ganador de la guerra civil española, que ya estamos hablando de que hay vencedores y vencidos, y pues los vencidos obviamente buscan para dónde irse. Listo, aquí estamos. Durante mucho tiempo se dio a Francia que se darían muchas oleadas de refugiados si los franquistas lograban ganar, pero pues nadie se esperaba realmente un éxodo de estas magnitudes. ¿Sí? Creo que en algún momento el gobierno republicano tenía todavía esa esperanza de poder revertir la situación y de poder darle la batalla a Franco, pero pues finalmente no fue así. Entonces se van para Francia y los franceses, en medio de un gobierno democrático, pues hacen valer el derecho al exilio, ese derecho que siempre habían practicado. Claro, hay que aclarar un tema importante y es que ellos lo reciben, pero no es el recibimiento con los brazos abiertos y de la mejor manera y más amable que los españoles pudieran tener. De hecho, escuchando unas entrevistas decían que es algo que los franceses aún todavía hoy se avergüenzan y fue el trato y la manera como de alguna manera llegaron los españoles y el trato que se les dio, esos campos de concentración que más adelante van a servir para campos de concentración nazi. Recordemos que Francia es uno de los países que más sufre con Adolfo Hitler y pues la teoría que yo tengo es que cuando llega Hitler a Francia pues se va a encontrar con muchos españoles que no pudieron migrar, que no pudieron retomar a su país o que sencillamente les gustó Francia, encontraron un trabajo y se pudieron quedar y van a llegar y van a encontrar a muchos españoles. Recordemos que España es un país neutro durante la Segunda Guerra Mundial, pero si hacemos memoria nos hemos dado cuenta que cuando vemos películas de la Segunda Guerra Mundial, por lo general vemos a algunos españoles, ¿no? Y esos españoles trabajan en los campos de concentración. Si bien no son tratados como los judíos, tampoco son tratados como amigos. Claro, los encontraron en España y a pesar, vuelvo y lo repito, y a pesar de que España se mantiene neutralizado en esta Segunda Guerra, pues invaden Francia y ahí se van a encontrar españoles y bueno, y los van a llevar a trabajar en los campos de concentración. ¿Listo? Entonces, no los tratan de la mejor manera, no es el mejor recibimiento del mundo, se empiezan a dar medidas restrictivas,
pensaría uno finalmente que, aunque esto hace muchos años que pasó y estamos hablando de 1939, no con el ánimo de disculpar a los franceses, pero digamos que cuando uno ve una migración de esta magnitud, digamos que es un comportamiento normal de los países a cerrarse y a no tratar de la misma manera o de la mejor manera al migrante, ¿no? Y eso lo hemos vivido acá, lo vive el mexicano en Estados Unidos, lo vive el africano o el Medio Oriente cuando quiere ir a Europa, y por eso es que los países buscan cerrarse, que era lo que estaba buscando Inglaterra con el Brexit, ¿no? Entonces, digamos que esto es una tendencia que siempre se ha venido dando. Obviamente, la migración de los mexicanos y de los venezolanos acá a Colombia y de los demás territorios africanos, pues no se da un campo de concentración como los que se dieron en Francia, pero sí hay una, digamos que de alguna manera siempre hemos estado expuestos a tener un poco de resistencia a la migración, sobre todo cuando se hace de una manera tan masiva como es en el caso de los españoles. Entonces comienzan a tomarse medidas muy restrictivas, y los españoles también, perdón, los franceses ya también empiezan como a mirar a ver qué vamos a hacer con tantos y cómo los convencemos de que o regresen a su tierra o se vayan para otro lugar o miren a ver, o se enlisten en el ejército, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer? Muchas de las migraciones llegan con familias enteras, otras obviamente se dispersan. En el libro de Isabel Allende, ella relata un poco ese paso de migrantes hacia Francia, lo que viven, cómo la pasan, que no es tan chévere, que no la pasan tan bien, que no es lo que un migrante esperaría cuando llegue a otro lugar, ¿no? Vamos a hablar un poquito de las playas francesas, esta parte, donde ellos llegan a sentarse, que es toda esta parte, ¿sí? Muchos, digamos que Francia no se esperaba una migración de tan magnitud y entonces digamos que no estaban preparados un poco para recibir tantas personas y empiezan a improvisar. En esa improvisación y en esa falta de planificación, pues se dan muchas condiciones o muchas muy malas condiciones para los españoles. Digamos que los terrenos no están preparados, también los empiezan a enmallar un poco con púas y demás. Son espacios improvisados que están llenos de arena, que están acogiendo a miles de refugiados. También es cierto que el hacinamiento es tremendo, ¿no? Entonces ellos empiezan primero a recibirlos acá y cuando se van dando cuenta que el tema está desbordado, pues empiezan obviamente a tratar de ubicar en diferentes lugares de Francia la cantidad de refugiados que tienen. Los campos sobre la arena eran supremamente sencillos, era mar, arena. Tenemos que recordar que ellos estaban viajando de todas maneras en invierno con unos fríos espantosos. Muchos de estos trayectos se hacen a pie, otros se hacen en carretera, con carros y camionetas, pero definitivamente el hacinamiento es impresionante, lo que hace que se tengan que abrir nuevos refugios para los migrantes. ¿Sí? No tenían dónde refugiarse del frío, muchas veces hacían era hoyos en la arena para poderse como arrunchar, por así decirlo, ahí en los huequitos y pues que el frío no les diera tan duro. Para protegerse de todos, además de que también pues cuando hacían esas travesías también la migración no fue fácil, no fue simplemente decir vámonos, porque obviamente habían impedimentos de la guerra normal, asaltadas que no iban a permitir que ellos pues migraran, ¿no? Entonces estos campamentos se van llenando y se empiezan a vaciar a partir de la primavera de 1939 porque el confinamiento era tremendo, ¿no? Eran hombres que habían luchado casi durante 3 años para lograr que la República saliera adelante y ganarle la batalla a Franco. No lo habían logrado, eran personas que estaban cansadas y pues que realmente no esperaban lo que se encontraron en Francia, ¿no? Entonces habría tres opciones para esos españoles migrantes. La primera era la repatriación, entonces volver a España. ¿Qué representaba volver a España? Pues que los nacionalistas los cogieran y pues ya sabemos
lo que podría pasar, ¿no? Ser sometidos a trabajos forzosos o ser encarcelados, es decir, la vida de ellos corría peligro, entonces muchos de ellos no optaban porque su primera opción fuera volver realmente a España. La segunda opción era irse a terceros países, a otros países, principalmente estaban pensando en América Latina, y aquí es donde vemos la gran migración hacia México, hacia República Dominicana, hacia Argentina, hacia Chile. Entonces aquí es donde se da una gran primera migración hacia otros territorios. Y lo otro era enlistarse en la Legión de Extranjeros en Francia, ¿no? Volverse al ejército y demás. Algunos de estos franceses pueden encontrar trabajo dentro de Francia, por lo cual se quedan, otros se enlistan. Y finalmente hay unos que definitivamente dicen nos vamos y buscamos otras alternativas, y esas alternativas son América Latina. Entonces acá cerramos con esto. Fueron los campamentos principalmente acá, pero al ver el hacinamiento y demás, entonces nos vamos replegando por todo Francia, y pues las condiciones igual que acá o acá fueron iguales. No había comida, no había servicios públicos, no había nada. Eran terrenos muy complicados también para ellos. Y pues para un migrante dejar su casa donde lo tenía todo y llegar a un territorio donde no hay nada, ni agua, ni comida, no hay un campamento, dormir en la arena, pues no era tan sencillo. Estos eran los certificados con los que ellos llegaban, ¿sí? Certificados que les daba el gobierno francés a muchos de los españoles. A ver cómo vamos de tiempo. Bueno, acá vamos. Aquí ya empiezan entonces, en el 39, la migración hacia América Latina. Entonces estamos hablando de Nueva York, estamos hablando de México, Veracruz, Tampico, estamos hablando de algunos a Santo Domingo, estamos hablando de Barranquilla, llegaron acá a Barranquilla, estamos hablando de Valparaíso en Chile y estamos hablando de Buenos Aires, donde principalmente llegan estos españoles. Listo, quedémonos en este mapa. Entonces, América Latina termina ocupando el segundo lugar de importancia después de Francia en la recepción de esos exiliados republicanos. Pues no fue fácil, pero ellos tratan de hacer una vida en América Latina. Es Juan Negrí, un médico y político español, presidente del gobierno de la Segunda República en el 37, quien organiza a finales del 39 una evacuación de refugiados españoles en Francia. Empieza a buscar aliados, empieza a buscar quién es ese posible gobierno aliado que nos va a ayudar a salir. Negrí no es quien finalmente logra las negociaciones, es Indalecio Prieto, que es un político español del Partido Socialista Obrero, quien consigue pues como impulsar todo esto, y a finales de julio la Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles logra materializar toda esta huida de los españoles hacia América Latina. México fue uno de los destinos predilectos por los españoles, ¿no? Lázaro Cárdenas estuvo súper abierto a todo este tema. El tema del desplazamiento estaba cubierto por la República, sí, eran los republicanos los que estaban buscando estos fondos, pero pues México no solamente lo hacía porque ellos no reconocieron a Franco, sino que no solamente era eso, ellos estaban viendo que la migración iba a traer seguramente nuevo desarrollo económico y estaban buscando personal calificado. A México llega la mayor parte de artistas e intelectuales de España, ¿no? Allá es donde llegan. Por eso tenemos tantos referentes de migrantes españoles que son figuras públicas en México, ¿sí? Poetas, artistas, ahorita vamos a ver un par de ejemplos que llegan allá. Allá es donde se concentra la mayor de exiliados que tienen que ver con cargos políticos, con arte, con algún oficio que tenga que ver con escribir o con pintar, ¿listo? Entonces acá los vamos a encontrar sobre todo en México. Llegan a otros lugares, llegan a República Dominicana, llegan a Venezuela, llegan algunos también a América Central,
No, el Winnipeg, que es el que menciona Isabel Allende en su libro, no es el único barco, hay muchísimos barcos, hay aproximadamente unos 268 barcos que salen desde 1937 hacia 1943. Revisando en algunos archivos se encontraron hasta 168 páginas de listados de personas que estaban viajando en los barcos. Argentina, Chile, México, Venezuela son de los que más logran tener refugiados españoles en sus países, ¿no? Veracruz fue uno de los puertos predilectos. Buenos Aires también. A Buenos Aires llegan mucho, no en esta primera llegada a América Latina en el 39, donde están huyendo de todas maneras de todas esas malas condiciones en Francia, sino que también van llegando mucho después, y es cuando todos estos gobiernos, como el de Chile cuando llega Allende, como el de Trujillo en República Dominicana, que no les permite estar mucho tiempo. En Colombia también llegan, pero también después se van. Es posteriormente cuando ven que la inestabilidad de esta región también empieza a tambalear después de los 50, 60, donde ellos van a buscar un refugio también en Buenos Aires. En Buenos Aires, ¿qué es lo que pasa? En Buenos Aires pasa que hay mucho español, porque recordemos que a finales del siglo XIX y a inicios del siglo XX, la migración de españoles e italianos en Buenos Aires es importante, ¿no? Son ellos los que logran hacer de Buenos Aires una ciudad europea, ¿sí? Esos migrantes del siglo XIX y de inicios del siglo XX, italianos y españoles, los que van a hacer de Buenos Aires esa gran ciudad. Entonces, para el español es muy grato reconocer en Buenos Aires algo muy parecido a lo que ellos tenían en Europa, ¿sí? Ver la ciudad tan europeizada. Y no solamente eso, sino que ya habían asentamientos de españoles, entonces eso les va a ayudar muchísimo. Entonces ahí logran concentrarse, no solamente en el 39 que llegan algunos, sino posterior cuando van viendo la inestabilidad de la región, de donde muchos también tienen que salir posteriormente, ¿no? Aquí es donde vamos a revisar que efectivamente no se pueden quedar. Acá no es un lugar seguro, excepto México, que el PRI gobierna durante mucho tiempo y no reconoce a Franco. Recordemos que Franco llega hasta el 75, si no estoy mal, ya les confirmo. Sí, hasta el 75 llega su dictadura. Entonces, pues digamos que no es momento de volver, algunos vuelven, pero pues no es momento de volver. Durante la dictadura, quiero decir. Entonces, claro, al ver esta inestabilidad de todas maneras que se va presentando con los gobiernos, en este momento, por ejemplo, en Chile llega Allende, los partidos de derecha y la Iglesia Católica tampoco están muy de acuerdo. En Colombia, el presidente Santos, Eduardo Santos, es quien lo recibe, pero ese proyecto, cuando él deja la presidencia, el proyecto político de Santos queda interrumpido y se va viendo una derecha un poco más radical, entonces de Colombia también tienen que salir. A Puerto Rico nunca llegaron a quedarse, Puerto Rico siempre fue un camino para llegar a Estados Unidos. En Venezuela tampoco fueron muy bien recibidos, pero allá había un colectivo importante de jesuitas vascos, ¿sí? Entonces ahí también ayudó un poquito. Y como les decía, pues Argentina es quien termina recibiendo a muchos de estos exiliados que no encuentran estabilidad en los países para donde ellos se fueron. Vamos a hablar del Winnipeg. Yo miro cómo estamos de tiempo. Empezamos igual 10 minutitos. Date. Entonces, ya nos vamos al Winnipeg. El Winnipeg es el barco que sale de Francia con destino Valparaíso, en Chile, ¿no? Esta es una misión muy bonita, yo lo llaman el barco de la esperanza. Llega el 3 de septiembre de 1939 con aproximadamente 2.000 exiliados españoles en un viaje que dura 30 días. Vamos a mirar el recorrido del Winnipeg. No fue fácil, ¿no? Aquí estamos. Sale del norte de Francia, de esta parte, y tiene que cruzar todo el Atlántico. Hace una parada por acá y hace 2 paradas en Chile. La primera la hace acá y la segunda la hace acá. Es un camino largo. A Isabel Allende hace mención de ese viaje en su libro, de cómo la pasan los protagonistas de su historia en ese viaje, que muchos cuentan, como vamos a ver, que no fue un viaje fácil. ¿Sí? Son 30 días en un barco que supuestamente era para 100 personas y donde terminan llegando 2.000. Entonces, era el viaje de la esperanza, era la ilusión que tenían los españoles como de pasar la página y de seguir adelante de toda esta tragedia que les había pasado.
¿Qué pasa? Pues que en Chile tampoco es que se van a encontrar con un gobierno tan fácil. Y eso es lo que trata de narrar también un poco Isabel Allende en su libro, ¿no? Resulta que la derecha, en este momento estaba Pedro Aguirre Cerda y la derecha en Chile y la iglesia pues tampoco estaban como muy contentos con la llegada de estos españoles, además porque los españoles que estaban llegando eran los republicanos, ¿no? Toda esta gente revoltosa, que tenía ideas comunistas, y entonces eso iba a llegar a desestabilizar un poco o a profundizar más esas políticas o esas ideas comunistas que de pronto habían en Chile, o a reforzar esas ideas democráticas, y la derecha no estaba como muy de acuerdo. Entonces, para que la derecha le diera esa opción y no se dieran tantas revueltas, pues se decidió que se iba a hacer una selección de las personas que iban a viajar a Chile. Y ahí en el libro vamos a ver que se hacen unas entrevistas, porque eso es lo que hace Neruda, ¿no? Hacer unas entrevistas para revisar quién puede viajar y quién no puede viajar, y ahí se van a dar cuenta de la trama tan bonita que se va a desarrollar en el libro. Pero pues es real, hay una selección de personas para viajar en el barco. ¿Por qué? Pues porque no queremos que lleguen los intelectuales, no queremos que lleguen los revolucionarios, los anarquistas, los pensadores, los democráticos, porque entonces esto se nos va a volver igual. Lo que queremos es obreros, obreros que trabajen, obreros que ayuden en el desarrollo económico de Chile. ¿Sí? Entonces ahí es donde empiezan a hacerse las entrevistas para seleccionar gente que haga mano de obra, carpinteros, obreros, ¿sí? No llega esa élite que llega a México. Acá llega otro tipo de personas diferentes que lo que van a llegar es a ayudar en la cadena productiva de Chile y a sacarlo y ayudarlo a surgir económicamente. ¿Listo? Entonces hay una diferencia importante entre las personas o los migrantes que llegan a México y los que llegan a Chile, ¿no? En Chile, de todas maneras, lo reciben súper bien. Vamos a ver, esta iniciativa del Winnipeg no es una iniciativa de Pablo Neruda, no necesariamente, es una iniciativa del gobierno. Hay un personaje que es un diplomático que se llama Rodrigo Soriano, que es el que empieza como a gestar todo esto, le escribe, envía una carta al gobierno chileno, le pide que por favor los ayude, que necesitan salir, y entonces lo que hace Pedro Aguirre Guerra y el ministro del Exterior, que se llama Abraham Ortega, lo que hace es que nombran a Pablo Neruda como cónsul especial para la integración republicana española con sede en Chile, y entonces empiezan todas estas negociaciones y empieza Pablo Neruda a ser el intermediario para que esto pueda llegar a feliz término. Es él quien hace las entrevistas. Realmente el objetivo pues es lograr rescatar a los españoles republicanos de los campos de concentración. Entonces, bueno, esa misión se cumple. Yo me imagino que no debió haber sido una tarea fácil para Neruda, con una cantidad de gente que quiere salir de un país en unas condiciones complicadas, y pues no sé, hacer selección de 2000 debe ser un tema bien difícil. Ellos llegan a Chile, son muy bien recibidos, el pueblo chileno los está recibiendo de una manera muy distinta como lo recibió el pueblo francés. Aquí estamos viendo todas las personas que van, los reciben, están ahí pendientes. El barco pasó de tener una capacidad, como les digo, este barco, a ver, yo miro si puse una fotico por acá. No, ya vamos, es para el video. Este barco es un barco que adapta a Francia que tenía de 1918, con una capacidad para transportar 100 personas. Termina albergando 2000, y eso lo logran gracias al trabajo del Servicio de Evacuación de los Refugiados Españoles, y pues con aportes económicos de otras organizaciones a favor de los refugiados. Así es como logran pues adaptar el barco. Este barco finalmente zarpa el 4 de agosto de 1939 en un viaje que dura aproximadamente 30 días. No fue fácil, tenían bombardeos de todas maneras por parte de submarinos alemanes. Viajaban niños, hombres, profesionales, pescadores, artesanos, campesinos, marineros, albayines, zapateros, lo que yo les decía, mano de obra que les iba a ayudar con todo este tema. Pasan por el canal de Panamá y se encaminan por todo el Pacífico, que fue el recorrido que vimos hace un ratito. El 26 de agosto llega a Arica, norte de Chile, y días más tarde llega a Valparaíso. Muchos se quedan en Valparaíso y otros siguen hacia Argentina
y algunos se quedan bueno, muchos de ellos se quedan en Santiago de Chile. Estos son algunos de los inmigrantes que les quería mencionar. Juan Ramón Jiménez, ¿sí? Estuvo en lugares como Cuba, Miami, Puerto Rico. Él huyó de la guerra civil después de la sublevación. No estamos hablando específicamente de Chile, por lo que les digo, en Chile era difícil encontrar porque estamos hablando de obreros, de zapateros, ¿sí? Entonces, pues lo que hacen es que muestran normalmente grupos de personas. Pero entonces estos fueron como los intelectuales que llegan a América, ¿no? Este es, uy, ¿qué le pasó? Está un poquito lento. Este es pues Luis Buñuel, ¿sí? Que es el director de cine español. Él estuvo en algunos lugares, él estuvo en Estados Unidos, pero si no estoy mal, ahí hay un tema de, ay, se me olvida, pues no le dejaban pasar sus películas y demás. Entonces se va para México y allá termina quedándose, ¿sí? Otros de los españoles que llegan conocidos, bueno, esto sí creo que lo recordamos más fácil. Fernando González Pacheco llega siendo muy niño acá como parte de la Guerra Civil. Angelina Fernández, que es la bruja del 71 en El Chavo, ella no llega en el 39, ella llega después, pero sí hacía parte de los republicanos y no estaba de acuerdo con Franco. Y está Pedro Salinas, que se radica en Estados Unidos. Estas son las obras que les estaba diciendo, se han hecho varias exposiciones. No quise traer la más importante o la más conocida, que es la Guernica de Picasso, para que la Guernica de Picasso la veamos en la Guerra Civil Española como tal, ¿no? Recordemos que Picasso no estaba de acuerdo, era un republicano y no estaba de acuerdo con Franco, ¿no? A diferencia de García Lorca. Pero ellos fueron una ola de artistas bastante importantes, pues que finalmente se pierde España con la huida de ellos a muchos lugares. Entonces así es como los artistas retratan un poco lo que está pasando en España en ese momento. Las quise traer pues para que entendamos también un poco cómo el arte nos muestra todo eso que está viviendo un pueblo o determinado acontecimiento el mundo. ¿Listo? Y ya para cerrar, creo que esta obra es una obra bonita, pues Isabel Allende, no hablamos casi de ella, ¿no? No hice la introducción de ella. Isabel Allende, por acá la tengo, esperen, estaba tan emocionada de hablar de los inmigrantes que se me olvidó mencionar a la dueña de todo este tema, ¿no? A la autora de todo este tema. Isabel Allende, pues es una escritora chilena, nacionalizada americana. Mírenla, esta diapositiva no la pasé, ¿cierto? Bueno. No la voy a poner grande, aquí la miramos. Es una escritora chilena, ella nace en Perú, pero pues su papá era un diplomático, entonces la pasaba de acá para allá, ella siempre se ha considerado chilena. Pues nace en Lima por casualidad de la vida, pero realmente ahí no se queda mucho tiempo. Es nacionalizada estadounidense, ella está viviendo allá. Cuando le hacen la entrevista a este libro habla de lo que están sufriendo los migrantes en Estados Unidos con Trump y del dolor que es estar lejos de su país, ¿no? Ella lo vivió finalmente con su abuelo. Fue Premio Nacional de Literatura de su país en el 2010 y es una de las autoras más, es una autora representativa de América Latina. En la entrevista que escuché le estaban preguntando que si a ella no le molestaba ser caracterizada, bueno, catalogada, perdón, como una de esas autoras bestseller en América Latina, y ella decía que no, que pues que son normalmente los escritores quienes ponen esas etiquetas. Realmente ella pues hace parte del realismo mágico, a ella le gusta escribir así, escribe de una manera muy sencilla, admira muchísimo a Gabriel García Márquez, creo que de ahí su estilo literario. Y bueno, ha escrito, digamos que a algunos puedes gustarle, a otros no puedes gustarle, pero ella siempre ha estado muy en sintonía de la novela histórica. Y si hay algo que yo de pronto le tengo que criticar a Isabel Allende es que siempre está metida en la novela histórica en su círculo, que es su familia, ¿no? Ella es nieta de Salvador Allende y toda su novela histórica, alguna parte de su novela histórica, parte de su obra, está
muy metida en su tema familiar. Paula es la historia de su hija, La Casa de los Espíritus es lo que vive Chile con su abuelo. Entonces ella como que a veces da muchas vueltas sobre lo mismo, pero es una escritora muy fácil de leer y que a la mayoría de la gente le gusta. No es una literatura complicada ni nada por el estilo. Y creo yo que lo que ella quería mostrar un poco en esta obra es eso. Después de vivir en Estados Unidos y ver el drama que están viviendo los refugiados con Trump, era mostrar mediante la literatura lo difícil que es ser migrante, lo difícil que es irse de su país, dejarlo todo, llegar a otros lugares donde seguramente unos serán bien recibidos, donde otros no estarán tan bien recibidos. Entonces creo que eso era lo que ella quería mostrar y es hoy lo que estamos viviendo. Estaba viendo en las noticias hace poco que el tema del confinamiento ha disminuido la migración, que era uno de los temas más importantes y que estaba en el centro de las agendas europeas, ¿no? La cantidad de migrantes que se estaban yendo para el centro de Europa, de África, de países de Oriente Medio, incluso de Asia. Entonces, y los latinos, ¿no? Entonces creo que un poco esta novela lo que quiere mostrar es el drama del migrante, lo que vive el migrante, lo difícil que es salir de un país, de huir sobre todo por una guerra y llegar a encontrarse con todo este montón de cosas tan complejas. Los españoles que llegan a Chile logran insertarse muy bien en la vida chilena, pues todo fue más fácil hasta que estuvo Salvador Allende, cuando ya estaba Pinochet. Ya las cosas no son tan fáciles y toca en algunos momentos les toca a muchos de ellos salir, pero ellos lograron insertarse muy bien en la vida chilena. En el video lo que mostraban era que ellos querían mucho a Chile, que Chile lo recibió con mucho cariño, que se enamoraron del país. Ellos lograron ayudar y contribuir a que Chile tuviera un desarrollo económico importante. La mano de obra calificada de ellos logró a que Chile ser hoy lo que es Chile. También se lo deben a la cantidad de migrantes que llegaron. Los chilenos reconocen que gracias a la llegada de los españoles se abrieron muchos cafés literarios, se dio una cultura alrededor de los españoles, se empezó a formar un tema cultural en Chile que hoy todavía pervive. Y lo que hicieron los españoles después de haber salido fue que empezaron a crear muchas asociaciones, ¿no? Como a no mantenerse desconectados los chilenos que estaban en una ciudad de otra, los españoles que estaban en una ciudad o en otra, o incluso los españoles que estaban en un país o en otro, ¿no? Lo de Chile con Argentina, ese lazo de todas maneras nunca se rompió. Además, creo que lo más importante en temas históricos es ver cómo los españoles finalmente en esta época terminan afianzando los lazos con América Latina y retoman un poquito toda esa amistad que hubo en años pasados. Entonces creo que por eso el libro es importante, vale la pena revisarlo, vale la pena leerlo, además que tiene una historia de amor muy bonita, porque es una historia de amor de gente ya adulta y no de ese amor desenfrenado y desapasionado, sino un amor mucho más aterrizado, que creo que vale la pena leerlo. Son las 4:07, empezamos tarde, entonces respeté mi hora. No sé si quieren hacer algún comentario, si tienen alguna pregunta. Y si no, pues hacerles la invitación para que nos veamos nuevamente. Lo estaremos programando y lo estaremos avisando. El de Leonardo Padura, El hombre que amaba a los perros, para que revisemos un poco la Revolución Rusa, todo lo que pasa con la Unión Soviética y qué influencia tiene la Unión Soviética con la Guerra Civil Española, y Trotsky, ¿no? Es la historia finalmente de Trotsky. Entonces, pues si no tienen más preguntas, espero que les haya gustado la charla. Los invito a que se lean la obra de Isabel Allende, es muy bonita, como les digo, sobre todo esa historia de amor, y pues también nos acercamos un poquito a la historia, que es lo que a veces también buscamos con la lectura. Si no tienen ninguna pregunta, pues entonces nada, agradecerles la compañía y espero que nos veamos en la próxima.